Charles Horvath Allen, nacido en Canadá el 21 de agosto de 1968. Charles Horvath Allen creció principalmente en el Reino Unido. Aunque se documenta poco sobre su vida temprana, parece haber vivido una infancia despreocupada y contenta, y para cuando llegó a la edad adulta, aún no había asumido muchos estrés en la vida. En la primavera de 1989, Charles visitó a su padre y padrino en Ontario, antes de comenzar a recorrer Canadá con su mochila. Estaba interesado en explorar y visitar su lugar de nacimiento antes de unirse a su madre en Hong Kong, para celebrar su 21º cumpleaños y el 40 de su madre. El 3 de mayo, Charles llegó a la ciudad de Kelowna en Columbia Británica. Durante sus viajes, el joven de 20 años había llamado hogar a varios lugares, albergues locales, sofás ofrecidos por amigos y algunos sitios de acampada, el más notable de los cuales se llama el campamento de tiendas de campaña y remolques de Tiny Town. También se había registrado en varias agencias de empleo para estudiantes durante el mes de mayo. La última vez que se vio a Charles de manera positiva fue el 26 de mayo, donde se le vio cobrando un cheque en un banco en el centro comercial Orchard Park. Aunque debía encontrarse con su madre y su padrastro en Hong Kong en agosto, aún no habían comprado su boleto. Los padres de Charles recibieron su último fax el 11 de mayo, 1989, pero no volvió a contactarlos, por lo que su madre no pudo comprarle el boleto a Hong Kong. Cuando Charles desapareció, dejó todas sus pertenencias y su tienda de campaña atrás. Mientras Denise Allen, su madre, llamaba al destacamento de Kelowna de la Real Policía Montada de Canadá y pedía ayuda para localizar a su hijo, no se le registró oficialmente como persona desaparecida hasta el 10 de agosto. Como padres preocupados, Denise había hecho numerosas llamadas a la Real Policía Montada de Canadá entre mayo y agosto, pero la Real Policía Montada de Canadá se negó a marcar a Charles como desaparecido porque tenía más de 18 años y, cito, si no quería llamar a su mamá, no tenía que hacerlo. Cuando Denise fue a Canadá para poner carteles de desaparecidos e investigar por sí misma, fue contactada por una joven llamada Joanne Sebroff, quien afirmó haber conocido a Charles durante el mes de mayo y le permitió quedarse en su casa de Kelowna. Lo describió como encantador y notó que le encantaba hablar sobre su familia, a menudo presumiendo de las fotografías que había tomado con ellos. Luego dijo que lo había visto en una discoteca llamada Livewire unos meses después, en agosto. Sin embargo, esta observación no se ha verificado. En julio de 1990, la Real Policía Montada de Canadá registró el pequeño campamento del pueblo. Recuperaron algo de su ropa y su bolsa de afeitado de un residente allí. Antes de esto, Denise había visitado el sitio ella misma y le habían dado algunos de los artículos de su hijo, incluyendo un rosario, una Biblia de papel rojo y una correa de cuero. El gerente, quien le dio los artículos a Denise, dijo que estuvieron en un cobertizo por un año, pero que su tienda, otras pertenencias, fotos y pasaportes fueron desechados en la primavera de 1990. De nuevo, no está claro por qué se tomaron estas medidas. El caso parece haber sido manejado muy mal, ya que la Real Policía Montada de Canadá no registró a Charles como una persona desaparecida durante 2 meses, y luego tardó un año en buscar su último paradero conocido, antes de finalmente no asegurar todos sus artículos, algunos de los cuales podrían haber indicado a dónde había ido o qué había planeado hacer el día que desapareció. Las acciones del camping también parecen precipitadas, pero quizás no sabían que Charles había sido reportado como desaparecido, aunque se desconoce por qué se quedaron con 3 objetos aleatorios, en lugar de la identificación y las fotografías del joven de 20 años. En marzo de 1992, Denise hizo un viaje a Canadá, donde recibió 2 cartas anónimas, ambas entregadas por un taxi, mientras se alojaba en el motel Pandosi Inn. El autor de las cartas afirmaba que Charles había estado de fiesta con un grupo de personas, pero terminó en una pelea y posteriormente fue asesinado. Añadieron que su cuerpo había sido arrojado al lago Okanagan. Los buzos voluntarios locales se adentraron en el lago y buscaron durante 3 días antes de ser finalmente ayudados por la International Sea Search, con sede en Vancouver, quienes trajeron cámaras sumergibles. El equipo buscó debajo del antiguo puente flotante durante 3 días más, con la Real Policía Montada de Canadá uniéndose en el 5º día de la búsqueda de 6 días. El viernes 3 de abril de 1992, a las 10:14 de la mañana, los buzos de International Sea Search localizaron un cuerpo masculino y llamaron a la Real Policía Montada de Canadá, quienes llegaron a la escena poco después. Sus buzos recuperaron el cuerpo, pero no pasó mucho tiempo antes de que se identificara como perteneciente a un anciano que había quitado su propia vida 7 años antes.
La segunda carta, que llegó para Denise, afirmaba que las autoridades estaban buscando en el lado equivocado del puente, pero nunca se encontró nada más en el agua. Luego, en 1995, se encontró un cuerpo descompuesto en la zona de Tala alrededor de Kelowna. La familia inicialmente no sabía que se había encontrado un cuerpo, y fueron sus amigos quienes les informaron después de ver la noticia en las noticias. No obstante, 6 semanas después, informaron a la familia de Charles que no era su hijo perdido. A lo largo de los años, Denise ha realizado frecuentes viajes a Kelowna para buscar a su hijo desaparecido, reuniéndose con las autoridades, repartiendo carteles y hablando con los residentes locales, buscando en todas las vías posibles respuestas. Finalmente, vendió su exitoso negocio de peluquería y belleza para ayudar a financiar la búsqueda. En 2010, alquiló espacio en un cartel para poder anunciar la desaparición de su hijo y pedir ayuda, pero esto no llevó a ninguna parte. Ese mismo año, la Unidad de Delitos Graves de la Real Policía Montada de Canadá listó a Charles como fallecido. Denise le dijo a los medios de comunicación, ¿cómo y por qué medios no lo sé? Pero algo terrible le sucedió que le impidió llamar a casa. Quiero saber dónde están sus restos. Quiero que sea enterrado junto a su amada nana en Cambridge, Inglaterra. Las autoridades creyeron, al menos durante algún tiempo, que Charles pudo haber desaparecido voluntariamente, ya que Joanne Sebrov afirmó haberlo visto varios meses después de que perdió contacto con Denise. También se informó que le dijo a 2 de sus parientes que había pensado en desaparecer de la faz de la tierra y que su madre nunca lo encontraría. Además, hubo avistamientos no confirmados de Charles haciendo autostop por todo Canadá hasta 1992. Sin embargo, Denise Allen cree que su hijo murió alrededor de la última vez que tuvo noticias suyas. La Real Policía Montada de Canadá ha dicho que están abiertos a cualquier posibilidad sobre la desaparición y que el archivo permanecerá abierto hasta que se localice a Charles. En 2015, Denise dijo que su viaje a Canadá ese año probablemente sería el último debido a su salud y finanzas. El padre de Charles, sus padrinos y los abuelos han fallecido todos en los años desde que desapareció. En agosto de 2020, Charles fue declarado oficialmente muerto bajo la Ley de Presunción de Muerte del Reino Unido de 2013. Ese mismo mes, Locate International, que está compuesto por un equipo de ex detectives y especialistas que buscan ayudar a resolver casos de personas desaparecidas, acordó hacerse cargo del caso. Están siendo asistidos por estudiantes de criminología de la Universidad de Leeds Beckett. Denise ha señalado que se siente aliviada con el podcast Missing. Dijo: sé que hay personas en Kelowna que conocen el destino de mi joven hijo, pero desafortunadamente tienen demasiado miedo para presentarse. No vivo allí ni camino en sus zapatos. Charles no vive allí. No camino en sus zapatos. Charles Horvath Allen fue visto por última vez el 26 de mayo de 1989 en el centro comercial Orchard Park en Kelowna, Columbia Británica, Canadá. Tenía 20 años y debía volar a Hong Kong en agosto para encontrarse con su madre y su padrastro y celebrar su cumpleaños. Charles se describe como un hombre de 6 pies de altura con cabello castaño oscuro y ojos marrones. Pesaba 75 kilogramos cuando desapareció y tenía un tatuaje de una calavera con un mohicano en su brazo derecho. Si aún está vivo, tendría 51 años. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Charles, puedes contactar a Central Okanagan Crime Stoppers de forma anónima al 1-800-222-8477. Nacido en Downington, Pensilvania, el 27 de diciembre una vida normal. Nacida en Downington, Pensilvania, el 27 de diciembre de 1979, su padre falleció cuando ella tenía solo 6 años y su madre finalmente se volvió a casar. A los 17 años, dio a luz a su única hija. Para el año 2009, ella y su hija vivían con su madre y su padrastro en Brandywine Township, Pensilvania, y habiendo graduado de la Universidad de Immaculata. 2 años antes, Tony había conseguido un trabajo como enfermero de enfermedades infecciosas en el Hospital General de Lancaster. Alrededor de las 9:30 de la noche del 23 de agosto de 2009, Tony, de 29 años, salió de su casa para salir con una amiga llamada Crystal Jones. Las dos habían sido amigas durante su adolescencia, pero solo recientemente habían reavivado su amistad después de haberse distanciado una de la otra durante 10 años.
Como resultado de esto, los padres de Tony estaban preocupados por la salida nocturna, y estaban aún más preocupados porque la joven de 29 años no solía salir de fiesta y prefería estar en casa con su hija. Aún así, reconocieron que ella no había salido en mucho tiempo, y la despidieron. Después de salir de casa, Tony recogió a Crystal y fueron a la discoteca Ice, donde pasaron casi toda la noche. Alrededor de las 2:57 de la mañana, la hija de Tony envió un mensaje de texto, incapaz de dormir. La madre de uno respondió, diciendo que volvería pronto y que intentara dormir. Poco después de esto, Tony y Crystal fueron invitados a una fiesta en casa de un jugador de baloncesto llamado Willie Green, quien se alojaba en Penn Valley, Gladwin. Sin embargo, pocas horas después, Tony comenzó a comportarse erráticamente, causando un alboroto en la fiesta. Según informes, se enfadó con otro invitado y se molestó, sintiendo como si las personas en la fiesta se estuvieran burlando de ella. Luego comenzó a patear cosas y derramó una botella de champán en el suelo como resultado. Tanto a ella como a Crystal se les pidió que se fueran. Tony trabajó 12 horas esa mañana y supuestamente no durmió durante 36 horas. Debido a esto, a que había bebido considerablemente y a que en abril de 2009 tuvo que ir a rehabilitación tras ser sorprendida conduciendo ebria, Crystal intentó tomar las llaves de la joven de 29 años para evitar que manejara a casa. Pero Tony arrebató las llaves y la pareja condujo unas cuantas cuadras antes de que estallara una pelea, ya que Crystal no quería que Tony condujera. Así que Tony detuvo el coche y le dijo a su amiga que se bajara. Todavía estaba llorando y enfadada por los eventos de la fiesta. Crystal accedió, pero pensó que Tony se calmaría y volvería a buscarla. Sin embargo, ella no lo hizo. Alrededor de una hora más tarde, Crystal contactó a un familiar para que la recogiera. Más tarde esa mañana, Crystal llamó a la casa de Tony y se quejó a su familia de que la había dejado abandonada en medio de la ciudad, sin forma de volver a casa. También agregó que tenía algunas cosas pertenecientes al joven de 29 años y que las llevaría. Fue aquí donde descubrió que Tony no había vuelto a casa, por lo que Donna Nabel, la madre de Tony, notificó a la policía. Aproximadamente 2 semanas después de la última vez que se vio a Tony, en septiembre de 2009, un lector automático de placas de matrícula en Camden, Nueva Jersey, registró un golpe en el número de placa de Tony. No obstante, la imagen solo mostraba la placa del vehículo, sin revelar quién lo conducía. Para cuando la policía fue notificada de este golpe, habían pasado varios días, y aunque las autoridades buscaron el coche, no pudieron localizarlo. El móvil de Tony nunca ha sido recuperado, y se apagó alrededor de las 4 de la mañana el día de su desaparición. Además, no ha habido actividad en su cuenta bancaria o tarjetas de crédito desde que desapareció. Crystal le dijo a las autoridades que el coche de Tony tenía poca gasolina, y era posible que se quedara sin ella en su camino a casa, o que tomara una dirección diferente para ir a conseguir algo antes de regresar a casa. Desde que desapareció, ha habido varios avistamientos de Tony en Lancaster y Filadelfia, ambos en Pensilvania, y Camden, Nueva Jersey. Todos los avistamientos ocurrieron en áreas conocidas por el uso de drogas y la prostitución, pero ninguno de ellos ha sido confirmado. Durante la investigación inicial, los amigos y familiares de Tony hicieron y distribuyeron volantes, mientras que la policía emitió un boletín para su coche. Un investigador llamado Eileen Lau para ayudar a localizar a su hija desaparecida. Un investigador llamado Eileen Lau para ayudar a localizar a su hija desaparecida. Eileen tomó el caso por una tarifa simbólica de $1 para hacerlo legal, antes de establecer posteriormente una línea directa y un sitio web específicamente para el caso. Se recibieron numerosas pistas por teléfono, y hubo muchos avistamientos de testigos de Tony o su vehículo en varios lugares, pero ninguno de ellos llevó a los investigadores a la desaparecida de 29 años, ni siquiera a su coche. Una mujer que se presentó afirmó haber visto un sedán negro abandonado, que coincidía con la descripción del vehículo de Tony en Camden, bajo un paso elevado después de cruzar el puente Benjamin Franklin. Esto ocurrió cerca de la 1 de la madrugada tras concluir su turno de noche laboral. Aunque ella afirmó haber notificado a la policía, las autoridades han dicho que no tienen registro de la llamada. Esta pista ha alimentado la especulación de que la desaparición de Tony estaba conectada con Camden. Su madre Donna dijo que Tony no tenía un gran sentido de la orientación y probablemente se habría dirigido a la cercana Interestatal 76 para llegar a casa. Sin embargo, si se hubiera dirigido a la entrada más cercana, la habría llevado hacia el este, no hacia el oeste, como necesitaba para volver a casa.
La carretera hacia el este la habría llevado hacia Camden y Filadelfia. Además, dado que a Tony le faltaba gasolina y no tenía su tarjeta de cajero automático, se ha sugerido que podría haber tenido que depender de la ayuda de extraños. Luego, más de 3 años después de que la joven de 29 años desapareció, en diciembre de 2012, la investigadora privada que trabajaba en su caso, Aileen Lowe, recibió una carta escrita a mano en papel legal de color amarillo. Se refiere a Tony Sharpless, aunque notablemente, Tony se escribió con una X y no con una 1. La carta estaba fechada el 29 de noviembre de 2012, en Trenton, Nueva Jersey. El escritor explicó que había intentado dar su información a la policía en Filadelfia, pero le dijeron que no estaba en su jurisdicción, y por lo tanto, fueron dirigidos en la dirección de Aileen Lowe. El escritor luego afirmó que un amigo lo contactó a finales de septiembre de 2009 y le ofreció $5,000 para llevar un Pontiac Grand Prix, el mismo tipo de vehículo que el de Tony, desde Brooklawn, un municipio en Camden, Nueva Jersey, a un taller clandestino en Boston. El escritor dijo que también le dijeron que podía quedarse con las placas del vehículo y le preguntaron si conocía a alguien en sus últimos 20 años que quisiera un viaje de papel, ofreciendo una tarjeta de seguro social a esa persona. El término viaje de papel, según Aileen, se refiere a un intento de crear una nueva identidad. Es un término que se utiliza principalmente por la policía o los criminales. Como el escritor de la carta necesitaba dinero, aceptó transportar el coche. Después de entregarlo, tomaron las placas, anotaron el número de identificación del vehículo del coche y vaciaron la guantera, donde encontraron el móvil de Tony. Al regresar a Camden, recibieron más información de su amigo, quien afirmó que el coche no estaba robado, sino que estaba desaparecido. Un amigo del escritor, un oficial de policía, supuestamente peleó con una chica. Ella murió y necesitaba sacar el coche de Jersey. Después, el escritor había puesto las placas y el número de seguridad social que le habían dado en una caja antes de guardarla, pero su hija había redescubierto recientemente las pertenencias, lo que llevó al escritor a escribir su carta anónima. Incluían no solo el número de la placa del vehículo, sino también los últimos 5 dígitos de su número de identificación y el número de teléfono de Tony. Aunque la placa de Tony había sido información pública durante bastante tiempo, su número de teléfono y número de identificación del vehículo nunca se habían hecho públicos, y la información contenida en la carta era correcta. Se ha señalado que cualquier persona en la aplicación de la ley tendría acceso al número de identificación del vehículo de Tony. Sin embargo, alrededor de este mismo tiempo, las autoridades recibieron 2 pistas que parecían alentadoras, pero que resultaron ser engaños. La primera supuestamente vino de alguien del Servicio de Inteligencia de Seguridad canadiense. Afirmaron haber encontrado tanto un vehículo como una mujer que coincidían con la descripción de Tony en una propiedad perteneciente a la agencia, pero resultó que esta supuesta pista provenía de una dirección y número de teléfono falsos. La policía de Toronto no tenía a ninguna mujer así en custodia, ni tenían un coche. La otra pista vino de un supuesto sheriff adjunto en Dakota del Sur, quien dijo que había recuperado el Grand Prix, pero los oficiales del departamento dijeron que nadie con ese nombre trabajaba allí. Se cree que ambas llamadas vinieron de la misma persona, aunque nunca han sido identificadas. En 2017, Aileen Lowe le dijo a los medios que creía que la cuenta del escritor de la carta anónima era plausible. Un año antes, dijo que había entregado las pruebas a la policía, quienes dijeron que serían examinadas por especialistas forenses. Sin embargo, no ha recibido respuesta de las autoridades desde entonces y desconoce si han hecho algo con la carta. Una teoría temprana en el caso de Tony fue que, mientras estaba borracha y exhausta, condujo su coche por una rampa de barcos hacia un río cercano, pero las búsquedas posteriores no encontraron ninguna señal de la joven de 29 años o su Pontiac Grand Prix. Mientras tanto, Aileen Lowe ha propuesto que Tony sigue vivo, pero está involucrado con el tráfico de drogas y sexo. La familia de Tony cree que Crystal Jones puede estar involucrada, señalando que se declaró culpable de un cargo de acoso en 2005. Además, la familia cuestionó su historia. Otra amiga de Tony dijo que nunca dejaría a otra mujer sola en una calle oscura por la noche, y se preguntó por qué Crystal esperó 1 hora antes de llamar a alguien para que la recogiera. La familia de la mujer de 29 años también se preguntó si el mensaje enviado a su hija era incluso de la misma Tony, y han preguntado por qué nunca se examinó la escena de la fiesta en busca de algún indicio de un delito. Crystal Jones fue descartada como sospechosa tras pasar una prueba de polígrafo. Tanto ella como Willie Green han sido descritos como cooperativos y dispuestos a ayudar, y ni ellos ni ninguna otra persona que asistió a la fiesta han sido considerados sospechosos.
Aileen Lowe no cree que Crystal estuviera involucrada. Toni Lee Sharpless, de 29 años, fue vista por última vez el 23 de agosto de 2009, cuando abandonó a su amiga en Gladwin, Pensilvania, y se fue sin ella, alrededor de las 5 de la mañana, aunque el Proyecto Charlie informa que fue vista por última vez a las 4:45. Toni es una mujer blanca, mide 1,65 m, tiene ojos azul grisáceos y cabello castaño. Cuando fue vista por última vez, pesaba 61 kilogramos, se había teñido el cabello de rojo y llevaba una camisa turquesa, mallas negras y sandalias y pendientes turquesa. Toni sufre de trastorno bipolar y toma medicación diaria para ayudar a manejar su condición. Es probable que haya sufrido un episodio maníaco la noche en que desapareció. El vehículo de Toni es un Pontiac Grand Prix GT negro de 4 puertas del 2002. Tiene ventanas polarizadas y número de placa de Pensilvania DND 7772. Si aún está viva, cumplirá 41 años en diciembre. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Toni, puedes llamar al Departamento de Policía de West Brandywine al 610-380-8201 o al Departamento de Policía de Lower Merion Township al 610-649-1000. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias ideas y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.